Es algo que estuve compartiendo el martes en la oración, pero la compartimos con un devocional, y la oración es más cortito. Los hermanos que están orando, que están viendo la oración, están recibiendo más. Vieron que la palabra dice que el que más tiene, más se le da. El que más busca, más se le da. Y ahí al que está medio flojito, que no tiene, cada vez tiene menos. Los que están en la oración cada vez tienen más. Están aprendiendo a orar de una manera. Dios nos está hablando de oración constantemente en los días de oración, en algún devocional. Y estamos aprendiendo a orar, aprendiendo cosas más profundas de la oración. Y yo creo que eso va a dar un resultado enorme en la vida de oración de cada uno de nosotros. Pero como Dios es grande y misericordioso, quiere que también lo hable. Ahora lo vamos a explayar más. Amén. En la oración normalmente es como un devocional que hacemos. Pero es que es tan lindo lo que podemos ver en la palabra de Dios con respecto a la oración, que la verdad yo soy alguien que le encanta. Veo un libro de oración y lo agarro. Lo leo, lo veo. Amén. Y Dios bendice. Amén. Bendice nuestra oración aún más, nuestros tiempos de oración. Ya que nos dé ganas de orar, no va a ser una gran bendición, porque cuesta orar. A mí me cuesta orar también. Hay mañanas que el Señor me despierta y ahí estamos en la batalla. Amén. Y bueno, no le voy a decir, la mayoría de las veces, gracias a Dios, podemos tener victoria, pero hay algunas que somos derrotados. Y bueno, pero Dios es fiel, amén, sigue teniendo misericordia y estamos siempre orando al Señor. Quiero compartir esta palabra en el libro de Romanos, me gustaría que abra su Biblia. El apóstol Pablo enseñó mucho de esto, de la oración. Dios bendiga si hay alguien por primera vez en esta noche, o tal vez que ha venido unas pocas veces, se han bendecido en este día a adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Romanos capítulo 15, ahí vamos a leer la palabra, Romanos capítulo 15, versículo 30. Romanos 15, 30. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor allí, unos versículos, ¿sí? Romanos capítulo 15, versículo 30, en el nombre del Señor. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y para que que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Encontramos al apóstol Pablo pidiendo oración. Amén. ¿Cuántos necesitan oración? Amén. Gloria a Dios. Necesitamos, mire que desde ya el apóstol Pablo necesitaba pedir oración por él. Dice, os ruego, amén, que me ayudéis orando a Dios, orando por mí a Dios, dice. Os ruego que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Cuántos necesitan que se les ayude orando por usted a Dios? Amén. Tiene que haber un amén grande. Aprovéchelo en este momento. Sí, porque mire que el apóstol Pablo necesitaba. Y el apóstol Pablo era el apóstol lleno del Espíritu, lleno de la revelación. Yo siempre lo digo, ustedes saben, algunos deben pensar, el pastor Ariel es medio fan del apóstol Pablo. Y sabe que sí. ¿Qué quiere que le diga? Yo en este tiempo apostólico, vieron que todo es apóstol, yo digo, mi apóstol, y algunos dicen, ¿cuál será el apóstol? El apóstol Pablo es mi apóstol, porque es el apóstol a los gentiles. De hecho, ni siquiera al apóstol Pedro le digo mi apóstol, al apóstol Juan tampoco le digo mi apóstol. Al apóstol Pablo sí le digo mi apóstol, porque él es llamado a los gentiles.
a los que no son del pueblo de Israel. ¿Cuántos de aquí no son judíos? A ver, levanten la mano. Dije judío, no la otra palabra, por si acaso, porque algunos no levantaron. ¿Sí? No somos del pueblo de Israel, somos gentiles, todos nosotros, perdidos gentiles, amén, de Cristo. Pero, bueno, el apóstol Pablo estaba ahí y lo llamó el Señor a los gentiles. Gloria a Dios. No, pero el apóstol Pedro, el apóstol Juan, obviamente, tremendos de Dios, amén, que nos enseñan todo también, ¿sí? Todos los apóstoles. Aquí el apóstol Pablo pidiendo oración. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. Mire qué palabras usa. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí a Dios. Que me ayudéis orando por mí a Dios. Si alguien anota, desde ya anote ahí, podemos ayudar orando. Podemos ayudar a las personas, a los hermanos, orando. Porque el apóstol dice que me ayudéis. Amén. Mire qué tremendo. Podemos ayudar. Le podría decir, dígale al que está al lado, ¿me ayudás orando? ¿Me podés ayudar orando por mí a Dios? Mire qué lindo. No sé si se dan cuenta que como que moviendo las palabras, poniéndolas como en un contexto cambia. Dígalo otra vez. Mira, así como que está hablando con alguien. ¿Me ayudás orando por mí a Dios? ¿Me ayudás orando por mí a Dios? Ya está. Hermoso. Tremendo lo que produce la oración, lo que hace la oración. Amén. ¿Me ayudás orando por mí? ¿Y pero qué? Mejor te ayudo con unos mangos, con unos pesos. No, yo quiero que me ayudes orando por mí. A Dios. Pedirle a Dios por mí, ayúdame orando. Eso hizo el apóstol Pablo. Le pidió a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma, esta es una carta a los romanos, amén. Le pedía al apóstol Pablo que le ayuden orando por él a Dios, que le ayuden orando. ¿Ustedes creen que daba resultado? ¿Cuántos dicen amén? ¿Ustedes creen que daba resultado eso? Está en la palabra. Lo que nosotros conocemos de Dios, mucho de lo que nosotros conocemos de Dios, Dios se lo reveló a este señor, al apóstol Pablo. Así que él la tenía clara, muy clara. Ese señor fue al que le reveló gran parte del evangelio poderoso que es para salvación, para vida, a todo el que cree. Y ese hombre, con toda esa unción y sabiduría y revelación de Dios, dice: yo quiero que me ayuden orando por mí a Dios. Entonces eso quiere decir que eso sirve, que eso es eficaz, que eso mueve la mano de Dios, no sé, que eso ayuda, que eso ayuda. Qué lindo. La oración. Entonces ahí por ahí lo primero que medito en estos versículos es eso: podemos ayudar orando. Se pide mucha oración, muchas veces. Yo le ruego, mire lo que le digo, le ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que cuando alguien le pide oración, lo haga. No se olvide de la persona que le pidió oración. ¿Se entiende? Se lo ruego por el amor de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo, que cuando alguien le pide oración, ore. Y yo sé que muchas veces se ha olvidado, y yo me he olvidado, que cuando me han pedido oración, y nos pasa, por el afán, porque tenemos otras cosas, pero cuando lo vemos acá en la palabra del apóstol Pablo pidiendo: ayúdenme orando,
Yo veo, es poderoso, es algo grande, es algo eficaz. Y cuando alguien nos pide que oremos por él o por ella y nos olvidamos, no lo hacemos, estamos cerrando una puerta grande, eficaz, de ayuda para ese hermano o esa hermana. Lo graba en esta noche. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu Santo, que cuando le pide oración, que le ayuden en oración, no se olvide, sino que lo pueda hacer. Y si en algún momento pasó un día y se olvidó, no importa, el día que se acuerde, los 2 días, vaya de cabeza al Señor, Señor, te pido perdón, me olvidé por el hermano que me pidió oración, pero yo te ruego que estés con él, ore por él ahí. Ore por él cuando se acuerde, en el momento que ore por él, porque el hermano lo pidió y porque es algo eficaz, es algo poderoso. Si el apóstol Pablo, con toda la revelación de Dios que tenía él, lo hacía, le puedo asegurar que eso es real y verdad. Amén. Y esto tiene estos versículos. Es maravilloso la oración que ayuda. Y acá también lo lindo de estos versículos es que el apóstol Pablo dice por qué quiere que oren. ¿Ya se dieron cuenta, no? Cuando leyeron el texto, ¿cuántos se dieron cuenta? A ver, ¿por qué? Mire, leemos de nuevo el texto. Dice 4 razones, 4 pedidos de oración por él. Amén. Repito el versículo 30, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí a Dios. Póngale ahí, diga para, amén. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Lo primero, oren por mí, ayúdenme para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Amén. Otro motivo, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Y lo cuarto, puede decir y que sea recreado juntamente con vosotros. 4 motivos de oración, por lo que el apóstol Pablo le decía a los romanos que oren por él. Hay unos de los pedidos que hay que explicarlo, y eso es lo que quiero hacer esta noche un poco, explicar un poquito los pedidos de oración. ¿Saben que este texto tiene algo especial, algo hermoso? En realidad, la mayoría de los textos bíblicos lo tienen esto que le voy a decir. ¿Y sabe qué es? Que esto ya pasó. Amén. O sea que hoy ya nadie, Señor, ayuda al apóstol Pablo para que sea librado de los rebeldes. No, ya no. Ya pasó. ¿Estamos claros? Señor, ayuda a que la ofrenda que lleva el apóstol Pablo a Jerusalén, a Judá, sea acepta. No, ya la ofrenda la entregó hace rato. Hace como 2000 años. Ya pasó esto. ¿Qué tiene de bueno esto? Es que podemos, ¿cómo puedo decirle? Los que estudiamos la Biblia, ustedes tienen, todos tenemos que ser así. La palabra de Dios tenemos que escudriñarla, tenemos que, como a tesoro dice, tenemos que escudriñarla. Entonces, como ya pasó, podemos escudriñar. A ver, che, si los romanos, a ver cómo oraron por Pablo, a ver cómo le fue. ¿Saben que podemos hacer eso con este texto bíblico? A ver cómo le fue a Pablo. Él pide oración, 4 puntos que oren por él, a los romanos. Como ya pasó y está escrito en la palabra, podemos saber cómo le fue al apóstol. Amén. ¿A cuántos le ha ido bien cuando han pedido oración? En la oración siempre decimos, pedimos oración y testificamos. ¿Alguien tiene para testificar? Y los hermanos dicen, sí, el martes pasado pedí por tal persona, estaba ya en el lecho de la muerte y nos ha pasado realmente. Y está levantado, se ha recuperado, los médicos no entienden. Pero nos ha pasado mucho, los hermanos que oran, que tienen oración sana. Respuesta de Dios. Se abrieron los trámites que tenía que hacer, habían trámites bloqueados de terreno, no sé,
de todo lo que pasa en trámites, sí, de jubilación, de muchos trámites, y todo salió bien, pastor, y testifican. Ya sabemos después lo que pasó. Vamos a poder ver al apóstol Pablo en esta noche testificando de cómo le fue de su pedido de oración. Lo primero que él pidió fue, dice, para que oren por mí para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. ¿Sabe que esto tiene algo especial en el apóstol Pablo? Muy especial. Los rebeldes que están en Judea, Judea es Jerusalén, o sea, Jerusalén es la capital de Judea. Él iba a Jerusalén. Los versículos antes está hablando que él en este momento estaba yendo a Jerusalén. Y él dice que sea librado de los rebeldes que hay en Judea. Y quiero decirle, hermanos, que no se estaba refiriendo a rebeldes que andaban ahí armados, asaltando a la gente y robándole el celular o algo así. No se refería a motochorros, nada de eso. ¿Sí? ¿Saben a los rebeldes que se refería el apóstol Pablo? A los mismos judíos que no aceptaban el evangelio de Jesucristo. A Jesús lo crucificaron los judíos, o lo mandaban a crucificar. No aceptaron a Jesús como Señor, como Salvador, lo crucificaron. Y la predicación del evangelio después de Jesús la seguían persiguiendo. A esos rebeldes se refería. Y algo le pasaba al apóstol Pablo. ¿Cuántos se están dando cuenta? ¿Qué había hecho el apóstol Pablo antes de convertirse? Perseguir a los cristianos. Tenía colita de paja un poco en esta pedido de oración. ¿Y qué era eso? Sabía perfectamente de lo que eran capaces los que perseguían a los cristianos, porque él había perseguido a los cristianos. Él había sido de los rebeldes, de los que creían perseguir a los cristianos, a los de ese camino, y los perseguía. Cuando mataron a Esteban, dice, a Esteban pusieron las ropas de él a los pies de un joven llamado Saulo, era el apóstol Pablo. Consentía en la muerte de Esteban apedreado, arrastraba a los cristianos, los llevaba a la cárcel, los golpeaba. Él sabía de lo que eran capaces esos rebeldes que perseguían a los cristianos, y por eso pedía ahora oración. Ahora él, convertido a Cristo, habiendo sido transformado por el Señor, él ahora predicaba a él, y iba a ir a Judea, iba a ir a Jerusalén, estaba yendo a Jerusalén. Le habían profetizado también a él que allá no le iba a ir bien, le iba a tener mucha aflicción. Y él sabía, ¿sabe qué? Nos tenemos que pedir oración. Mire, esto está sacándolo, ¿no? Porque nosotros cuando escudriñamos buscamos en la palabra para nuestro tiempo, para nuestra vida. Ese primer pedido para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, él lo hacía con mucha autoridad, porque él había sido uno de ellos y sabía lo que le esperaba. Entonces pedía, ayúdenme orando, porque me van a dar duro, voy a ser maltratado seguramente. Era algo de su pasado. A nosotros, cuando venimos a Cristo, nos convertimos a Él, el Señor perdona nuestros pecados. Siempre lo decimos, ¿no? Pero muchas de las consecuencias de nuestros actos anteriores continúan. Amén. Continúan nuestros actos de nuestra vida anterior. Y esas cosas que el Señor perdonó, sí tienen consecuencias, no sé, consecuencias que hay. Yo no sé si en esta noche hay alguien así, pero no es para usted, sí es porque la sociedad está así hoy en día. Yo veo una de las consecuencias tremendas en este tiempo, tremenda por decirlo de alguna manera. Muchos que han tenido otra familia y tienen otros hijos. Ya hay muchos, aún dentro de las iglesias, que lo que hicieron antes lo hicieron en el pecado, en el mundo, sin conocer a Dios. Y se separaron y dejaron sus hijos. Y hoy Dios los perdonó ese pecado, lo limpió. Pero todos los meses, si trabajan en blanco y la mujer anterior lo denunció, le chupan gran parte de su sueldo, porque tiene que hacerse responsable de los hijos que tuvo. Dios perdonó su pecado, lo que pasó, probablemente lo restauró, no sé, todo, pero hay consecuencias. Este es un ejemplo nomás, pero así muchas de nuestros pecados o de nuestros errores pecaminosos
antes de Cristo nos siguen. Bueno, el apóstol Pablo, de alguna manera, en este pedido de oración tenía que ver un poco con eso. Él sabía lo que le esperaba. Miedo yo no creo, porque el apóstol Pablo era un hombre muy valiente. De hecho, estaba dispuesto a dar la vida por Cristo, por el Evangelio. Él lo dice, estaba dispuesto a dar la vida. Pero sabía que eso le podía llevar mucho sufrimiento en la carne. Él iba a Jerusalén y en Jerusalén estaban los rebeldes, la capital del pueblo de Israel, que no aceptaban el Evangelio de Jesucristo. Lo iban a maltratar. Oren por mí, oren porque mi pasado me persigue, podemos decirlo así. Oren porque mi pasado tenía que ver con eso. Oren porque yo sé de lo que son capaces. Palabras que uno saca de lo que está escrito en la Biblia. Había profecía en el libro de los Hechos que ya le habían dicho a Pablo: cuando vayas a Jerusalén. Hubo un profeta que agarró el cinto de Pablo, dice en el libro de los Hechos. Agarró el cinto de Pablo y se ató con el mismo cinturón, se ató todo. Y el profeta dice: así van a llevar al dueño de este cinto. Miren la profecía que tenía encima Pablo. Y por todos lados, profetas le decían: en Jerusalén te va a pasar esto. Y él ya sabía. Gloria a Dios. Y aunque él no hubiese sido perseguidor, igual a todos los cristianos los perseguían. Pero él tenía algo especial con su pasado. Oraba. Iglesia, oremos a Dios aún por las consecuencias de nuestro pasado. Señor, ayúdame a enfrentarlas. Ayúdame a sobrellevarlas. Yo no sé cuántos aquí en la iglesia por ahí están sufriendo alguna consecuencia del pasado. Algunos errores de uno mismo, conscientes por el pecado, o algunas heridas también. Oremos al Señor y digamos: Señor, ayúdame a poder llevar las consecuencias de mi pasado, a poderlas llevar, a poder seguir adelante, a poder encararla, a poder enfrentarlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se entiende? Podemos orar por tantas cosas, iglesia, por tantas cosas. Eso fue lo primero por lo que pidió Pablo oración. Lo segundo dice: y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Uno dice: qué raro que no vayan a aceptar una ofrenda. ¿Hay alguno que se enoje cuando le dan una ofrenda? Si viene un hermano y le dice: hermano tanto, mire, el Señor me dijo que le tengo que ofrendar esto. Le pone ahí un toco de plata. Usted dice: ¿qué te crees que yo necesito? ¿Se enojaría usted así o no? Me parece que no. Gloria a Dios, dice usted. Yo hago la voluntad de Dios. ¿Vieron que parece raro? O sea, Pablo pedía oración porque él llevaba una ofrenda. Mire, ahí en los versículos anteriores está, en el mismo capítulo 15, versículo 26. Yo porque no quiero extenderme, pero ¿sabe? Cuando uno lee todo, ¡oh, es tan lindo! Mire, en el mismo capítulo 15, versículo 26 dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos en Jerusalén. Amén. Cuando leí eso, aparte, ¿no? Un tip para que cuando leamos la palabra tenemos que ver estas cosas. Enseguida dije: no pega, pobre entre los santos. Pobre y santos. Si todos los santos son bendecidos, Dios los bendice, tienen autos nuevos, camionetas, tienen todos los santos, ¿vieron cómo se predica? Oh, pura bendición. Acá dice: para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Parece que no pegara, pobre y santo. Pero había y hay. ¿Por qué? No sé. Pero hay. Amén. Santos, hombres que creen en el Señor, tal vez es porque no están creyendo bien también, puede ser. Por eso están tan luchados con su economía. Pero hay personas que están sufriendo la economía aún siendo santos, lavados y redimidos por la sangre de Cristo. Bueno, en Jerusalén había pobres que estaban entre los santos en Jerusalén. Y el apóstol Pablo llevaba, esa ofrenda llevaba él a Jerusalén. Los de Macedonia y Acaya habían levantado esa ofrenda para los pobres de Jerusalén. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo pide: oren por mí a Dios para que la ofrenda que llevo, este servicio que llevo, sea acepta por los hermanos de Judá que están en Jerusalén? Y hay toda una historia en esto. ¿Sabe por qué?
Porque los judíos, otra vez, los judíos, recién hablamos de los judíos que no creían en Cristo, que lo iban a maltratar a Pablo, los perseguidores, los rebeldes, en contra del Evangelio. Ahora, otro grupo de judíos, los que eran cristianos, que sí habían creído en Jesús, no querían a los gentiles. ¿Sabía eso? Yo creo que sí, todos lo sabemos. Los judíos no aceptaban al pueblo gentil dentro del pueblo de Dios, como hijos de Dios. Al comienzo era así, no lo aceptaban, para ellos eran ellos nomás. Jesús vino para ellos, para el pueblo, era el rey de Israel, Jesús era su rey, era su salvador. Y los que creyeron en Jesús, los judíos, aún el apóstol Pedro tenía un poco de eso metido en su cabeza, y el Señor tuvo que tratar con él, pero Pedro le tuvo que dar visiones, le tuvo que dar de todo a Pedro para que entienda. Aún el apóstol Pablo lo reprendió una vez a Pedro también, diciendo: vos cuando están los judíos estás muy bien adorando al Señor, ahora cuando vienen algunos gentiles te corres para el lado, le dijo. Era bravo Pablo, porque había muchos judíos que creían en Jesús pero no aceptaban a la iglesia gentil, y la ofrenda era de Macedonia y Acaya, eran las iglesias de Asia del pueblo gentil, no eran del pueblo de Israel. Y ellos juntaron una ofrenda y la enviaban a los santos judíos que estaban en Jerusalén. Era muy probable que los judíos que aún necesitaban iban a decir: no queremos nada de los gentiles. No queremos nada de los gentiles. Los gentiles no son de Dios, no son el pueblo de Dios. Era muy probable que eso pase. Por eso el apóstol Pablo decía: les pido que oren para que esta ofrenda que yo estoy llevando sea acepta. ¿Vieron que parece raro? Una ofrenda que no quiera ser acepta. Bueno, ahí está. Tantas cosas por las que tenemos que orar. Los judíos tenían muchos prejuicios contra los gentiles. Tenían celos raciales de alguna manera. Acuérdense, en el pueblo, en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, los que no eran del pueblo de Israel eran basura, eran escoria. Eran muertos por Dios, los mandaba a matar a los pueblos paganos, idólatras, que tenían todas, pero claro, si no tenían a Dios, no tenían la ley, no tenían nada, eran idólatras, entonces siempre el pueblo de Israel creyó que eran ellos nomás. Y aun cuando creyeron en Jesús en el tiempo ya de la iglesia, seguían esos prejuicios. Y era muy probable que digan: no, venga Pablo acá vos con la ofrenda de los gentiles y no queremos nada. Entonces él decía: oren para que caigan los prejuicios. Oren para que cuando yo llegue a Jerusalén, allí haya una ruptura de estos prejuicios, de estas peleas, que lo único que hacen es que se pierda la bendición. Los que están peleados en esta noche, entiendan, se están perdiendo la bendición de Dios. Los que están enojados, los que tienen prejuicio contra los demás, los que están amargados, los que están dolidos, los que han sido lastimados y están enojados, se pierden bendiciones de Dios por esos prejuicios, por ese problema, esa condición. Como iglesia yo vivo orando como pastor: Señor, mire, oro más por los que están enojados que por los que están enfermos. En serio, oro más por los que yo sé que están enojados que por los que están enfermos. Porque el que está enfermo se quiebra ante Dios, pero el que está enojado se pone más enojado, se enoja más. Y el diablo mete sus fichitas ahí, tic, 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 y peor. Y se empieza a carburar, y se empieza a maquinar, y se empieza a alejar de Dios, y se empieza a perder las bendiciones. Y dice: no quiero nada de estos hermanos. Y llega un momento: no quiero nada ni de esta iglesia. Todo eso pasa. Por eso el apóstol Pablo pedía que se ore para que esta ofrenda sea aceptada, esta bendición sea acepta por los pobres que estaban en Judea, en Jerusalén. Mire qué tremendo, ¿por qué orar? La oración, amén, la oración. Estos relatos, mire, para los que por ahí todavía están comenzando con la Biblia, Romano es una carta, amén, enviada a los romanos. No fue Pablo, fue una carta enviada. Una carta común y corriente, escrita a mano, enviada a Roma. Ahora,
Eso son todas las cartas, ¿sí? Tesalonicense, Corintios, son las cartas. Vieron que dice carta en el título, carta a los Corintios, carta a los romanos. Esta es una carta. Pablo no fue todavía a Roma. Pablo no fundó la iglesia en Roma, no predicó en Roma. El apóstol Pablo no había llegado nunca a Roma. Pero quería ver los hermanos porque los romanos eran gentiles y él era el apóstol a los gentiles. Él tenía carga por toda la iglesia gentil. Tenía un deseo de llegar a Roma. Supo que el avivamiento había llegado a Roma por otros evangelistas que habían llegado hasta Roma y habían llevado el evangelio. Y había una iglesia, había hermanos, gente congregada allá en Roma. Gloria a Dios. Y él quería llegar, él quería estar con ellos. Y lo primero que llegó fue la carta. Llegó la carta y le decía, oren. ¿Y qué les dice ahora el tercer pedido que les hace? Capítulo 32 dice, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Para que con gozo llegue a vosotros. Amén. ¿Cuántos han salido de viaje? El otro día parece que lo dije, me parece. Y no han llegado con gozo. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Que hemos salido de viaje, hemos ido a visitar al pariente, al tío, al abuelo, al amigo, a la amiga, y no hemos llegado con gozo. Yo en una ocasión me volqué con un auto, de muy joven, era muy joven, inexperto en las rutas. Siempre digo que Satanás me quiso voltear de entrada, porque después de eso he manejado toda mi vida, para el Señor siempre. Siempre digo, ese Satanás inmundo es tan diablo. Claro, es una torpeza mía, me volqué, no nos matamos de puro milagro de Dios. Y me hizo la cabeza mal. Iba con mi papá, mi mamá y 2 jóvenes más. Gracias a Dios que nadie murió ni tampoco recibió grandes heridas. Porque Satanás no sé cómo hubiese salido de eso. No pasó, gracias a Dios me volqué, no llegué con gozo. Íbamos a un evento, íbamos a servir al Señor. En otra ocasión quedamos en 2 ruedas, iba con Viviana nomás, por la nieve. Y volvimos. Y quedamos 2 vueltas para el lado, para lo contrario. Así que muy sabiamente dije, me parece que esto es voluntad de Dios que no vayamos y nos volvimos. No, porque estaba nevando y después el camino se transformaba en camino de tierra y ya iba a ser imposible llegar. No llegué con gozo, me volví a la mitad del camino. Gracias a Dios que esa vez no volqué de nuevo. Pero muchas veces no hemos llegado con gozo. El apóstol Pablo pedía, oren por mí a Dios, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. El apóstol Pablo nunca ha ido a Roma, tenía unas ganas de ir a Roma y no podía. Tal vez también tiene que ver eso, porque pedía, oren por mí para que pueda llegar alguna vez a Roma con gozo. No había podido ir. Quiero que leamos en el capítulo 1, en el libro de Romanos. Él había empezado esta carta, es toda la misma carta, ¿no? Miren en el capítulo 1 de Romanos capítulo 1, versículo 9. El título en la Reina Valera dice, deseo de Pablo de visitar Roma. Capítulo 1, versículo 9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Solamente oraba por los romanos, nunca había ido, oraba, tenía una carga enorme. El versículo 10 dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Amén. Vio que quería ir, oraba. El versículo 13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces, diga muchas veces me he propuesto ir a vosotros, entre paréntesis dice, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Tenía unas ganas de ir el apóstol Pablo a Roma,
muchas veces se había tratado de ir, no podía ir. ¿Cuántos han intentado muchas veces algo? Amén. Y no ha salido. ¿Cuántos han intentado muchas veces algo y no ha salido? Pida oración. Pida oración por eso. Pida oración a algún hermano, a la iglesia. Pida oración. Hermanos, ayúdenme a orar. He intentado. ¿Sí? Tengo anhelo en mi corazón. Obviamente si es algo que ya el Espíritu le dice, que no es pecado, ¿no? Que es algo de bendición, que no ha salido. No había podido el apóstol Pablo llegar a Roma. Y él pedía que oren por él para que pueda llegar con gozo en la voluntad de Dios. Vamos al libro de los Hechos. La diferencia del libro de los Hechos y Romano es que Romano era una carta. Estamos claros ahí, ¿no? Una carta. Se fue la carta para Roma. Pero en el libro de los Hechos no es una carta. En el libro de los Hechos se relatan los hechos de los apóstoles, ¿sí? Los hechos. En el libro de los Hechos está escrito las cosas que hizo Pablo. Pedro, Juan, bueno, algunos de los apóstoles, pero mucho del apóstol Pablo hay. El libro de los Hechos no es una carta, es un libro que Lucas escribió juntando información de todos lados, de todo lo que habían hecho los apóstoles, y como le digo, principalmente el apóstol Pablo. Están escritos los viajes misioneros del apóstol Pablo. Es un libro de hechos del apóstol Pablo. Pablo quería ir a Roma, pidió oración para ir a Roma. Como esto ya pasó, en el libro de los Hechos tenemos si fue o no fue, o cómo le fue, o cómo llegó. Todo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Me explico bien? Veamos. Hechos 28, ahí cerquita de Romano. Hechos capítulo 28. A ver qué dice el versículo 14, que ya no me acuerdo bien. Hechos 28. Y leamos el versículo 11. ¿Cómo dice el título en la Biblia Reina Valera ahí? Esa Pablo llega a Roma. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Pablo llegó a Roma. No es, mire, esto no es algo así nomás. Esto tiene que ver con el mensaje. Sí, este aplauso se lo va a grabar. Pablo llegó a Roma, gloria a Dios, pidió oración. Había pedido la carta, llegó antes a Roma. Había pasado tiempo, no importa que hecho esté escrito primero en la Biblia y Romanos después. Lo de la carta fue antes. Ahora Pablo por primera vez llega a Roma. Y él había pedido que oren para que llegue con gozo. ¿Qué había pedido? Llegar a Roma con gozo. Llegar a Roma con gozo. Capítulo 8 de Hechos, capítulo 8, versículo 11, dice rapidito, lo voy a leer. Pasado 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla. ¿A cuánto le gusta la palabra? ¿Vieron qué linda que está? La cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa estuvimos allí 3 días. De allí costeando alrededor llegamos a Regio y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Amén. Donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. ¿Y qué dice ahí? Y luego fuimos a Roma. ¡Ay, gloria a Dios! ¿Vieron? ¿Saben que cuando el apóstol Pablo pide a los romanos que oren, que lo ayuden en oración a él, para que llegue con gozo a Roma? Si el apóstol Pablo hizo tantos viajes misioneros, el apóstol Pablo iba para donde él quería. ¿Cuántas veces había ido para allá, para acá, predicaba el evangelio por la iglesia por todos lados? ¿Qué anda pidiendo oración para ir a Roma? No, aunque haya ido 1000 veces, la oración tiene que estar. Siempre lo digo yo. La oración, la cobertura de Dios tiene que estar. Y él pedía para llegar con gozo.
¿Sabe cómo llegó Pablo a Roma? Cuando fue a Jerusalén, ¿se acuerda que recién hablamos que fue a Jerusalén? Cuando fue a Jerusalén, ¿qué le iba a pasar? Lo iban a afligir mucho. Lo afligieron tanto que el profeta que dijo que lo iban a atar con su cinto, era profeta de Dios, les quiero decir. Lo ataron, lo metieron preso, lo llevaron a uno y otro los judíos. Al final, como no lo podían condenar los judíos, porque ellos tenían hasta cierto punto nomás, porque Roma los sometía, los judíos estaban ahí que los querían matar a Pablo y no podían tener la venia de Roma para matarlo. Lo llevaron a los gobernadores romanos. Y como Pablo tenía nacionalidad romana también, dijo: yo apelo al César que me envíen a Roma y allá me enjuicien. Y como era ciudadano romano, los judíos tuvieron así y lo tuvieron que enviar a Roma. Así llegó a Roma, preso. ¿Habrá llegado con gozo? ¿Habrán sido efectivas las oraciones de los romanos? Preso llegó a Roma. Pero no, espere, en el viaje está el naufragio. Naufragó el barco donde iban todos los presos con él. Habían pasado como 5 días que no comían, la tormenta no paraba, pero Dios estaba con Pablo y lo usó en el naufragio a Pablo, y él les dio aliento a todos, aún a los romanos, a los soldados que lo llevaban presos, y les dio aliento a todos. Él dijo: Dios ha estado conmigo, me dijo que la nave se va a perder, acá nos salvamos, la nave se va a hundir, y lo que va a pasar es que nadie va a morir porque Dios me ha concedido todos los que navegan. Mire la palabra de Pablo, en el naufragio. Naufragaron, ¿sabe cómo se salvaron? Llegaron a una isla agarrados de troncos, de palos, de partes de la nave. Así llegaron a Malta, a una isla. Estaba yendo a Roma. Habían orado para que llegue con gozo. ¿Habrán orado estos romanos? A veces tengo dudas si oraron o no. Naufragaron, quedaron en una isla. En la isla hicieron fuego. Va a agarrar una rama. Y el apóstol Pablo, ¿por qué no se dedicaba a la oración nomás? Va a agarrar una rama para echarla al fuego y lo picó una víbora venenosa. Está escrito ahí en la Biblia, léalo, yo no quiero que lo lea. En hecho, ahí está todo lo que estoy diciendo. Los naturales de la isla se quedaron mirándolo a ver cuándo cae, ¡pum!, seco, porque conocían a esas víboras. Sabían que eran venenosas. Al que picaba no se salvaba ni a palo. Y los naturales de la isla está todo relatado, así como lo estoy diciendo, ¿eh? Esperaban que caigan muertos. Y cuando ven que lo picó la víbora y al apóstol Pablo no le pasó nada. ¿Saben por qué no le pasó nada? Porque el Señor Jesús dijo en un momento: aunque comieren cosas mortíferas, no les hará daño. A los que predican su palabra. A los que aunque coman cosas mortíferas no les va a hacer daño. El apóstol Pablo no comió, pero lo picó una víbora mortífera, venenosa. Todos los naturales, dice, de la isla esperaban que caiga seco. Cuando no cayó, muerto, a decir que era un dios. Así es la vida de Pablo. Preso, ha picado por la víbora, naufragado, después era un dios, creían que era un dios, porque el dueño de la isla tenía a su papá enfermo, lo llamó al apóstol Pablo, le dijo: quiero que ores oró por el dueño de la isla, se sanó, le daban de todo después a Pablo, y todos los que con él estaban, los soldados, los marineros, nadie había muerto en el naufragio. Bueno, qué sé yo, para mí que capaz que oraron los romanos. Ahora pienso que oraron. Porque no puede. Después del naufragio, llegan a Roma. Cuando estamos queriendo hacer algo, el tiempo es terrible. Cuando pasa el tiempo. Nosotros recién leímos, pasado 3 meses. 3 meses estuvieron en la isla de Malta. 3 meses, no venía un barco a las 8 de la tarde, nos llevaba y venía otro. Y no, pasó un barco después. 3 meses. Y dice: nos hicimos a la vela en una nave alejandrina, que era de Castor y Pollux. Debe haber sido una empresa. ¿Vos se ríen? Sí, era una empresa de transporte. Castor y Pollux probablemente pertenecería al pueblo romano.
se subieron a esa nave, ¡tac! Después estuvieron 3 días esperando el viento en otro lado. Después llegaron a un lugar y los hermanos, quédate con nosotros, Pablo, 7 días más. Y al otro día, dice, y pasaban los días, oren para que el tiempo que pasa en lo que quiero hacer no me robe el gozo. Oren. Yo creo que cuando él pidió que oren para que llegue con gozo a Roma, en la revelación ya estaba diciendo, oren para que el naufragio no me saque el gozo, oren para que cuando me metan preso no me saque el gozo, oren para que cuando me pique la víbora no se me venga todo el mundo abajo y siga con gozo, oren, quiero llegar a Roma. Y el texto dice que Pablo llegó a Roma, y ahí terminamos leyendo en el versículo 14, luego fuimos a Roma, gloria a Dios. Y el apóstol Pablo llegó a Roma. Mire la oración. ¿Se acuerdan, no? Que estamos hablando de oración. Él pidió, oren por esto. Y como esto ya pasó, podemos ver cómo le fue. Está re bueno. Está re bueno. Los martes está re bueno porque un martes oramos y al martes siguiente ya sabemos cómo le fue al hermano. Es así, iglesia. Es así. Es así lo que pasa cuando oramos. Es así. Podemos ver cómo le fue, qué hizo el Señor, cómo le dio gozo, no sé cómo lo consoló, porque aunque haya pasado lo que haya pasado, oramos y Dios algo va a hacer, algo hace. Tiene todo el poder para hacerlo y lo es a través de la oración de la iglesia. Gloria a Dios. Lo último que pidió el apóstol Pablo, volvamos ahí a Romanos 15, creo que era. Mire lo último, medio que me cuesta acordarme. Lo último que pidió dice para que llegue con gozo, y dice después, y que sea recreado con vosotros. Que sea recreado con vosotros ahí en Roma cuando llegue. Con gozo y que sea recreado. Ya había llegado tan luchado, pero había llegado con gozo. El apóstol Pablo se gozaba. Imagínense en la tempestad, el Señor se le presenta y le diga a Pablo, no te preocupes, vos acaso el héroe. Vos vas a ser el héroe de toda esta navegación. Así era, hermano. Le dijo, yo te doy todos los que navegan. La nave se va a perder, le dijo, el Señor no le mintió. Uy, está bueno que le diga, no, Pablo, no te preocupes, esto se va, las velas van a ser como alas y vamos a pasar la tormenta. No le dijo eso, la nave se va a hundir, pero yo te doy a vos todos los que navegan con vos. Y él se lo transmitió a todos, desesperados. Tiraban la comida, las bolsas de peso, todo lo habían tirado al mar, ya no les quedaba nada de la nave. Por la tormenta, tantos días, no habían visto ni sol ni estrella. Y el apóstol Pablo era el héroe en el medio de la tormenta. ¿Quién iba a tener gozo? Después lo picó una serpiente y que era un dios. Yo creo que se gozaba. Para mí estaba re contento. Creían que era un dios. Obviamente él no se creía Dios, pero los naturales de la isla dicen, este es un dios. ¿Cómo puede ser que lo picó la serpiente esta que nos ha picado a nuestros parientes y están todos? Un Dios llegó con gozo. Ahora le dice, oren para que cuando llegue sea recreado juntamente con vosotros. Iba preso. El apóstol Pablo iba preso a Roma. Había apelado a César. Era una forma de preso raro el apóstol Pablo, porque los romanos no hallaban nada malo en él. Los que lo odiaban eran los judíos. Los judíos eran los que lo odiaban. Los romanos lo veían, pero este hombre es más bueno que el pan. Ni lo esposaban, creo, a Pablo. Pero igual tenía que cumplir. Tampoco era que lo podían soltar, porque tenían sus reglas, sus leyes ellos. Pero los romanos lo trataban re bien, porque para ellos Pablo era un pan de Dios. Encima los salvó a todos en el naufragio. Y cuando el apóstol Pablo, Dios lo usa para sanar al padre del dueño de la isla, al principal de la isla, dice el texto que le daban todo a ellos. DirecTV, internet, las habitaciones, lo que pedían le daban. Entonces estaban todos contentos con Pablo. Pero igual iba preso y iba a tener que estar en Roma frente al César, que era la autoridad romana máxima, para que lo juzguen. Y bueno, usted, ¿cómo es?
cómo eran estas cosas terribles. Pero él pedía recrearme con ustedes. Yo quiero que leamos en el libro de los Hechos, vamos a terminar con esto. Me extiendo porque a mí la palabra me apasiona tanto, se han dado cuenta, ¿no? Que ya me voy, me pierdo en la Biblia, ya no me acuerdo que mañana tienen que trabajar ustedes, pobres mortales. Mire, cierro con esto. Él pidió, quiero llegar, ¿sí? Quiero llegar y recrearme con ustedes, quiero llegar con gozo, oren para eso. En el capítulo 28, nosotros leímos ahí en el libro de los Hechos, vuelvo al 28, dice que llegaron a Roma. Estábamos leyendo en el versículo 14 y al final leímos ahí, y luego fuimos a Roma, ¿no? Hechos 28, 14. Y luego fuimos a Roma. Dice el 15, de donde oyendo de nosotros los hermanos, los que ya habían recibido la carta, mire, entienda esto, los que habían estado orando por él, ¿se entiende? ¿Pueden comprender eso, no? Cuando él llega a Roma, los que habían recibido la carta y habían estado orando porque él les pidió oración, esos hermanos, dice, de donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, bueno, los nombres también que había. Y al verlos, dice, Pablo dio gracias a Dios y cobró, ¿qué dice? Aliento. Se empezó a gozar, se empezó a sentir cómodo, cobró aliento, había pedido, yo quiero estar confortado con ustedes. Y Pablo cobró aliento. Y miren lo que dice el 16, cuando llegamos a Roma, esto lo está contando Lucas, ¿no? Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo, puede decir, pero a Pablo se le permitió vivir aparte. Se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Yo digo, me estoy convenciendo de que oraron los romanos. Se está cumpliendo lo que Pablo pidió. Oraron, gloria a Dios. Le había pedido, oren por mí a Dios para que sea recreado con ustedes. Pero vas preso, Pablo, ¿qué dónde te vas a recrear? En una cárcel con los yugos atados, no sé cómo los tenían los presos. No, señor. Todos los presos se fueron a vivir al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase, en una casa. Leemos el versículo 31 para terminar. Leamos el 30, ya terminando hecho. Dice, y Pablo permaneció 2 años enteros. ¿Puede decir 2 años? ¿Cuántos han tenido vacaciones de 2 años? Levante la mano. ¿Cuántos han estado en una casa custodiado ahí, pero que no tenía que pagar nada por 2 años? ¿Cuántos? Nadie. Pablo sí. Mire, dice el 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían, a los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Le da un aplauso al Señor? ¿Cuántos creen que esto puede ocurrir? ¡Aleluya! Gloria a Dios. Yo este es el evangelio que quiero predicar. Este es el evangelio que quiero enseñar, el evangelio de la oración, del poder de Dios, de que Dios cumple cuando oramos realmente, cuando somos también, no somos orgullosos, somos humildes y pedimos la oración, aunque el apóstol pidió. Yo quiero recrearme con ustedes. ¿Qué más recreo para el apóstol Pablo que estar en una casa donde pagaban todos los romanos y todos podían ir ahí, el que quería, a escucharlo, a hablar, a predicar lo que él más amaba, lo que él quería hacer, en lo que se gozaba, en lo que su espíritu se alegraba?
predicar la palabra durante 2 años, abiertamente y sin impedimento. Póngase de pie en esta noche. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Los romanos oraron. Los romanos parece que oraron bien. Se acordaron de lo que Pablo les pidió, porque Dios los llevó con gozo y se recreó ahí con ellos todo ese tiempo. Mientras oramos, si hay alguien que en esta noche quiere oración, que oremos por eso, le voy a invitar a pasar. El que se quiera ir puede irse. El que se quiera ir de la presencia de Dios, váyase nomás. El que se quiera quedar y quiera recibir oración, le invito a venir aquí a las plantas del Señor. El que dice, yo quiero que oren por mí, yo necesito que oren por mí, por lo que usted diga, amén, por lo que usted necesite. La oración tiene poder, la oración de la iglesia tiene poder, amén. Me he explicado bien el mensaje, me he explicado bien. Yo quiero una iglesia que ore, una iglesia que crea en esto, una iglesia que lo practique la oración, que cuando nos piden oración lo hagamos, lo podamos hacer. Gloria a Dios. Oramos. Padre, te bendecimos en esta noche. Te damos gracias por tu palabra, Cordero de Dios, que es tan maravillosa para nuestra vida. Bendito Dios, gracias por este ejemplo de oración, de pedido de oración y ejemplo de respuesta tuya. Señor, un ejemplo de pedido de oración, de temas de oración y respuestas concretas tuyas, oh Dios. Tú libraste a Pablo de los rebeldes, aunque lo metieron preso, no lo pudieron tocar. Los rebeldes de Judá y Jerusalén no lo pudieron matar, ellos querían asesinarlo, no pudieron. Él apeló a Roma y allá fue. Tú lo libraste, Señor amado, de los rebeldes. La ofrenda, Señor, ha llegado a los pobres de Jerusalén. La han recibido con gozo, seguramente, oh Dios. Se han roto los prejuicios, las enemistades, se rompieron y pudieron aceptar esa ofrenda gloriosa del pueblo gentil. Gracias porque llegó con gozo Pablo, lo que había pedido, llegó con gozo, llegó en alta estima, llegó, Señor amado, con un cargo casi mayor que los soldados, aún siendo un detenido, un preso. Y permaneció allí con gozo en Jerusalén, recreándose, haciendo lo que él amaba, lo que él quería, abiertamente y sin impedimento. Padre, en el nombre de Jesús, yo creo, Señor, que esto ocurre cuando oramos. Yo creo que esto pasa, poderoso Dios, cuando oramos, cuando clamamos a ti. En el nombre de Jesús, en esta noche yo oro para que venga un espíritu de oración, un espíritu de clamor, de oración en la iglesia, para que podamos tener avivamiento, para que podamos tener respuesta, para que podamos tener milagros, para que podamos ver tu mano poderosa obrando en este lugar. Te amamos, poderoso Dios. Señor, ayuda a la fe a la iglesia, a que oren allí en su hogar, a que vengan a orar a la iglesia, a que busquen en oración, Señor, todas las cosas, todo en tu presencia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Mientras adoramos un momento, si hay alguien que quiere recibir una oración en esta noche, vamos a estar orando en este lugar. Venga, dígale, yo quiero que me ayuden a orar por esto. Pastor, hermano, ayúdenme a orar por esto. Ayúdenme a orar. La oración ayuda. Ayúdenme orando por mí a Dios, dijo el apóstol Pablo. Tengo una tarea muy fuerte por delante, decía. Tengo un deseo de llegar a Roma, no he podido. He estado intentando, he sido estorbado. Ayúdenme orando. En esta noche, si hay alguien que necesita ayuda de oración, yo te invito a pasar aquí, vamos a orar. Mientras cantamos, mientras alabamos al Señor, está esto. Si has creído la palabra, aquí está el altar. Aquí está el altar. Vamos a practicar la oración. Vamos a practicar la oración. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Gloria a Dios.
Aleluya. Yo voy a pedir a algún hermano, los diáconos, líderes o algún hermano, no importa, si quiere venir a orar por alguien, venga. El apóstol Pablo le pedía a la iglesia que oren por él. Él era el apóstol. No necesariamente tiene que orar el pastor, el apóstol. Puede orar usted por alguien. Venga, si tiene la valentía, el deseo de orar, de ayudar a su hermano, venga al ladito, ore con él, ore con él. Le animo a todo, aún al portero. Juan, vení para acá a orar, yo sé que vos vas a venir. Juan Pérez, vení a orar por los hermanos. Vení a orar por los hermanos. Vení a orar por los hermanos. Vení. Los diáconos que quieran pasar a orar, los hermanos. Rocío, ¿podés venir a orar por alguien? Vení a orar por alguien, ¿sí? Micaela, si no necesitas oración, vení a orar por alguien. Los hermanos allá atrás, vengan a orar por alguien. Hay hermanos aquí. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Acá hay unas dos hermanas que necesitan oración acá. Micaela acá. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ore. Acá hay una hermana que necesita oración, que ha pedido, ore por ella. Ayúdela. Dios va a hacer obras poderosas. Gloria a Dios. Acá hay un hermano que necesita oración. Poderoso Dios, te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Señor amado. Gloria a Dios. Mabel, vení a orar, Mabel. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Mabel, hermana Mabel, vení a orar por un hermano acá. Gloria a Dios, venga a orar. Ore por alguien. Hay una bendición en esta noche. Te adoramos, Jesús. Si alguien más quiere venir a orar, hermana Ernestina, venga a orar por alguien. María, si querés venir a orar. Hay hermanos acá que necesitan oración. Hay hermanos acá que necesitan. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Rosy. Vamos, Rosy, tenemos que orar por la gente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí está un hermano. Ahí el hermano. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Adoramos. Te adoramos. Poderoso Dios. Poderoso Dios. La iglesia va a cambiar, las cosas van a cambiar. Cuando entendamos el poder, cuando entendamos lo que Dios quiere para la iglesia, van a cambiar muchas cosas. Rama, mama, maya, calabaya. Gloria a Dios. Urribata, rabasoa. Poderoso Dios. Gladys, hermana Gladys, Enrique. ¿Podés orar? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Podés orar por él? Orá ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. Gloria a Dios. Hermana Ernestina. Gloria a Dios. Ore por él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Santo. Crea en este día. Crea en el Señor. Él está haciendo una obra poderosa. Maravilloso Dios. Los santos orando. Y Dios obrando, y Dios actuando. No importa si ha pasado tiempo. Va a haber gozo, va a haber alegría, va a haber bendición de Dios. Aleluya. Cantamos la última alabanza con dedos de alabanza a Dios y nos vamos a retirar de esta manera en esta noche. Oh, gloria a Dios. Los cultos van a ser diferentes cuando la iglesia comience a creer más
Gloria a Dios. Aleluya. Nos despedimos. Que tengan una semana bendecida.